¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esto es el resumen. Durante esta hora vamos a informarle de todo lo que va a suceder esta semana, una semana decisiva que se inicia hoy y justamente el jueves que viene tendremos finalmente ley de bases y paquete fiscal, porque todo, pase lo que pase en el recinto de la Cámara de Diputados, de ahí saldrá una ley. Para llegar hasta entonces, el cronograma establece que mañana se realice un plenario de comisiones que hace media hora acaba de ser confirmado. A las 15 horas, la hora de este programa, justamente mañana lo verán en esta pantalla, se iniciará el plenario de 3 comisiones que analizará la ley de bases y a posteriori quedará reunida la Comisión de Presupuesto y Hacienda para dar dictamen al paquete fiscal. Todo quedará listo entonces para el jueves finalmente convertir en ley esta iniciativa. La sesión del jueves no ha sido convocada oficialmente todavía, pero bueno, eso sucederá en el transcurso de esta semana. Ya está prácticamente todo confirmado que así suceda, pero bueno, para dar detalle de todo lo que sucederá, lo haremos a lo largo de este programa y ya les paso a presentar a quienes hoy me acompañan. Sebastián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, sí, la tan ansiada y esperada ley de bases y puntos de partida del presidente Javier Milei, ¿no? Fue presentada a fines del mes de diciembre. Hubo un primer intento fallido, por cierto, en el verano. Después después de un proceso de arduas negociaciones con los bloques dialoguistas, una media sanción. Siguió negociándose. Fueron de hecho negociaciones febriles que demandaron mucho tiempo y mucha minuciosidad en el detalle de la letra fina, pero después finalmente el Senado, en un desempate que forzó la vicepresidenta Victoria Villarruel, logró convalidar esta media sanción, pero le aplicó algunos cambios y también algunos rechazos. Y en este tema de los rechazos que fueron ejecutados de forma expresa, hay todo un debate de interpretación reglamentaria, ya que hay quienes dicen y abonan un sector de la biblioteca de que esos rechazos no pueden ser revertidos o revocados por la Cámara de Origen, y que de hecho esos artículos o esos títulos pierden estado parlamentario, o sea que no se pueden debatir hasta el próximo periodo parlamentario que se inicia en el mes de marzo. Así que va a haber toda una discusión parlamentaria que tiene que ver, se entronca con cuál va a ser finalmente la ley de bases y el paquete fiscal que va a quedar en pie después de la sesión del día jueves, José. Me parece que la atención va a estar puesta al 100% en esa cuestión. Así es, y nosotros como ya venimos haciendo durante los últimos días y a lo largo del programa, porque bueno, corresponde hacerlo, vamos a ir detallando un poco esas cuestiones reglamentarias que acompañarán al que será donde se centrará la gran discusión que se dará el jueves en el recinto, pero previamente mañana tendremos el aperitivo porque en el plenario de comisiones, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, seguramente se debatirá esa cuestión reglamentaria. Lourdes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José? Bueno, bien, por supuesto, ya encarando una nueva semana parlamentaria, vamos a estar hablando de lo que va a pasar también, además de todo el proyecto de ley bases, todo lo que va a estar pasando con las comisiones, que son muchas, porque hay muchos proyectos, porque también se está dando lugar a, al debate, por ejemplo, del plan de prevención, el Plan Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente No Intencional, que se habla de cifras, hay una desfinanciación, por supuesto las consecuencias de esto, así que van a estar llegando también especialistas en la temática a debatirlo aquí al Congreso de la Nación. Así es, bueno, va a ser una semana bastante intensa, obviamente por la reunión ya convocada para mañana a las 15, reiteramos. No es la única comisión que está prevista para mañana, también justamente la que mencionabas, Lourdes, es de las 13:30, la Comisión de Acción Social y Salud Pública, que durante 2 semanas había venido convocando a la ministra Sandra Petovelo. Mañana se ha convocado para tratar justamente el tema del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, el Plan ENIA, que desde la oposición se trata de defender que se mantenga durante su vigencia,
Y se hace una advertencia sobre las 700 y pico de fuentes de trabajo que, según ellos, según su óptica particular, corren riesgo por el desfinanciamiento que estaría ejecutando la actual gestión del presidente Javier Milei. Así que, bueno, hay una defensa de una bandera que tiene que ver con la ESI, ¿no? Con la educación sexual integral, que era una ley que se inició, de todos modos, el debate durante el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Sí, se establecieron los parámetros, se instituyó en aquella época, que tuvo continuidad durante la gestión del Frente de Todos, encabezada por Alberto Fernández, y que ahora, bueno, encuentra una barrera y un punto de inflexión, si se quiere, con, bueno, distintos sectores que van pugnando y que van pujando por, bueno, generar condiciones para imponer sus propias posiciones, ¿no? En torno a este debate sobre si es necesario seguir impulsando estas políticas vinculadas a la salud sexual y reproductiva o, bueno, digamos, destinar esos fondos para otras finalidades. Así es. Para las 14 está convocada también después a una reunión de la Comisión de Deportes, también, que esta había sido suspendida la primera semana, la semana pasada estaba convocada, ¿no? Sí, estaba convocada. Y ahí fue cuando se postergó para el día miércoles, si no me equivoco. No, ahora se hace el martes. Al final se hace el martes a las 14, mañana. Y están el martes, invitados. Después que se reúna la Comisión de Acción Social y Salud Pública, a las 13. A las 13:30 está Acción Social y Salud Pública, a las 14 Deportes. Así es, sí. Y están invitados los representantes nacionales de clubes y representantes de entidades nacionales de actividades deportivas para abordar la situación actual del deporte argentino, y me pregunto si será abordado la cuestión de un proyecto que después, cuando se apruebe el tema de la ley de bases, bueno, muchos insisten en que van a avanzar con el tema de las sociedades anónimas deportivas. Es uno de los proyectos que se viene un gran debate ahora en torno a eso, sobre todo por la resistencia que hay en los clubes, en la AFA en particular. Bueno, ese punto había estado incluido en la primera versión, aquella añeja ya del mes de diciembre, de apenas arribado el presidente Javier Milei a la función pública, ¿no? El debate sobre, bueno, la privatización de los clubes de fútbol, copiar un poco el modelo de clubes exitosos de Europa, ¿no? Y también de los Estados Unidos de América. Pero bueno, esto enfrenta graves, digamos, importantes y serias resistencias de, bueno, el establishment deportivo aquí en la República Argentina, que no quieren que se modifique el statu quo de algo que funciona más o menos bien, ¿no? Por lo menos desde la óptica de ellos. Desde la óptica de ellos. Desde la óptica de ellos, por eso hice esa salvedad al final. Claro, sí, así es. Y bueno, veremos en todo caso si... y eso estaba en el DNU también, y fue una de las cosas que frenaron. DNU, claro, no por eso en diciembre se trató y está en el DNU y buena la aclaración. Y se frenó. Sí. Lo frenaron esa parte. A las 15 de mañana está convocada la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Van a tratar... Se va a quedar un poco eclipsada esa reunión porque al mismo tiempo se va a estar desarrollando el plenario de las 3 comisiones, las mismas que habían intervenido en todas las veces que estuvo la ley bases en el candelero, ¿no? Aquí en la Cámara de Diputados, ese primer intento fallido, y después hace mes y medio más o menos, cuando se logró la media sanción, tuvo también un previo recorrido por estas 3 comisiones que recibieron especialistas y demás hasta alcanzar esa media sanción con 140 votos. Salió con una diferencia relativamente cómoda, ¿no? Después en el Senado fue más ajustado el resultado con ese desempate providencial de la vicepresidenta titular del Senado, Victoria Villarruel. Así es, y bueno, entonces toda la atención estará puesta a las 15, les avisamos que no se pongan mal porque bueno, de ciencia y tecnología, pues, pero bueno, la atención estará puesta en el plenario. Ellos van a tratar un tema tal como declarar la emergencia del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es un tema no menor, obviamente. Así que bienvenido. Más que nada tiene que ver con el tema de las partidas presupuestarias. Claro, ¿no? Claro. Por eso es muy importante que se trate y que no se postergue y se pueda realizar perfectamente qué es lo que va a suceder. Y también después para el miércoles, que es el día un poco sándwich que ha quedado entre las comisiones y la sesión del jueves.
Pero bueno, hubo comisiones, por ejemplo, la semana pasada me resulta tan lejano, el miércoles pasado, pero dialogábamos con el diputado Iparraguirre, que es de la Comisión de Prevención de Adicciones, y él nos decía que tenían previsto seguir tratando el tema de, ¿te acordás, Lourdes, que sí, hablamos con él? Y él decía que el miércoles que viene tenían previsto seguir tratando el tema de la ludopatía, pero viendo que iba a estar toda la atención puesta en la sesión del jueves, entonces habían decidido mejor postergarla para el día siguiente. Claro. Porque convengamos que lo que puede llegar a suceder también, y es una de las alternativas, es todavía no fue oficializada la reunión de presupuesto y de Hacienda que va a tratar el paquete fiscal, claro, que seguramente va a realizarse inmediatamente después del plenario. O sea, no tiene sentido ponerle a las 5 de la tarde, va a hacer eso. A lo mejor hasta no lo hacen por cábala, porque cada vez que lo ponen, después se les pasa por arriba la otra reunión que se estira. En última instancia está también la alternativa del miércoles, claro, que si no se puede hacer el martes, bueno, que claro, se haga el miércoles. O sea, se dejó desierto de agenda el día miércoles como plan de contingencia para recibir esta comisión de presupuesto en caso de que se estire demasiado el debate por la ley bases, ¿no? El día anterior, el día martes a partir de las 15 horas, eso puede llegar a insumir buena parte de la jornada, sí, y si ya llegas al filo del, digamos, a un horario razonablemente tarde, ya no, sí, tiene mucho sentido iniciar un debate tan tarde, ¿no? Porque no alcanzaría el tiempo físico para poder agotar esa instancia. Sería más razonable pasar al día miércoles. Claro. Así todo, igualmente el miércoles hay dos comisiones, que es Relaciones Exteriores, esa se agregó hace instantes, mira, a las 11 de la mañana, van a reunirse en el Salón de Lía Parodi. Ahí el presidente es Iglesias, es el presidente que acompañó a la comitiva presidencial que estuvo de gira para Europa. Yo les pregunto, ¿el presidente cuándo llega? Vuelve esta semana, sí, pero no sabemos si va a estar el jueves o si el mismo jueves llega, que es el día que se debata la cuestión de la ley de base. Me parece que tengo no, que entendido que iba a llegar después. Que otra vez, así como pasó que estuvo monitoreando el desarrollo del debate de la sesión del Senado desde el exterior, ¿no? Sí. La del Senado él está en el exterior también, estaba, ¿no? Sí. Bien. Estaba por partir. Estaba por partir. Bien. Y partió durante las 3 de la mañana. Sí. Relaciones Exteriores, ¿qué es lo que va a tratar? El proyecto de ley en revisión por el cual se aprueba la enmienda al protocolo de Montevideo sobre comercio de servicios del Mercosur, y algunos proyectos de resolución y declaraciones. Eso hay que decir que el diputado Iglesias también hace muy poco estuvo también muy en vínculo con lo que está pasando con la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, teniendo en cuenta el acompañamiento y el seguimiento de esta comisión que se iba a armar. Era una comisión de seguimiento para la situación en la que estaban los secuestrados por el grupo terrorista Hamás en Israel, para darle una respuesta a las familias de las víctimas y secuestrados. Así que esto también es un tema que tiene que ver con relaciones exteriores y que el diputado Iglesias lo está llevando adelante. Así es, sí. Después entonces a las 13 horas está para el miércoles, y para cerrar la agenda prevista hasta ahora, la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano se va a reunir con especialistas, van a exponer sobre desarrollo urbano y ordenamiento territorial y otras áreas metropolitanas, otra regularización dominial de tierras, un montón de temas interesantes, sí, que van a abordarse ese día. Pero bueno, todo ya en la previa de, sí, lo que va a ser la sesión del Es un tema que está también en el ojo del huracán, si se quiere, por los cuestionamientos al manejo del fondo del FISU, ¿no? Del Fondo de Integración Sociourbana, que también había comenzado su implementación en el gobierno de Mauricio Macri. De hecho, hubo un proyecto de ley que se aprobó con el consenso transversal de todos los bloques de aquí de la Cámara de Diputados. Una política de Estado que traspasó las distintas signos gubernamentales y que al día de hoy, bueno, enfrenta serios cuestionamientos por el uso que se le dieron a esos recursos públicos, ¿no? Claro, así es. Y bueno, pero volviendo al tema que nos va, sí, domina la escena. Exactamente, el plato fuerte de la semana, ¿no? El plato fuerte de la semana y de las próximas. ¿Qué vamos a hacer? La ausencia existencial que vamos a tener después de que se apruebe esto. A ver, bueno, serían las primeras 2 leyes aprobadas bajo la gestión del actual presidente Javier Milei, ¿no? A pesar de que hubo una profusa actividad en la Cámara de Diputados, muchas comisiones,
hasta ahora ninguna ley que fue enviada por el Poder Ejecutivo vio la luz. Estas serían las primeras dos. El número es bastante flaco, si se quiere, pero la importancia es crucial por el sinnúmero de reformas que contiene cada una de estas dos iniciativas. Bueno, ya vamos a ir repasando más minuciosamente el detalle de cada una de estas, pero bueno, hablamos desde privatizaciones, delegación de facultades, régimen de incentivos a grandes inversiones. En el paquete fiscal tenemos la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, blanqueo de capitales, reforma del monotributo, es decir, una amplia gama de reformas que van a cambiar rotundamente, bueno, el marco normativo y el ordenamiento jurídico de la República Argentina, así que estaremos atentos porque para Javier Milei, si bien él dijo que puede perfectamente gobernar sin la casta política, es decir, sin los votos del sistema político, sería un mensaje importante para los mercados internacionales. Totalmente, contar con esto, teniendo en cuenta también las turbulencias que hubo, por ejemplo, cuando cayó en la Cámara de Diputados ese primer intento de aprobar la ley de bases. Hubo fuertes turbulencias en el mercado. Lo vimos también la semana pasada cuando se aprobó la fórmula de movilidad jubilatoria de la oposición, que también pegó un salto el tipo de cambio paralelo. Creció también el riesgo país, trepó a niveles que no inéditos en lo que es el último tiempo, y también cayeron en picada las cotizaciones de las acciones y de los bonos argentinos. Así que el presidente, más allá de que reniegue de la necesidad de contar con un sistema político que respalde el rumbo de su gestión, necesita efectivamente una señal de este Congreso de la Nación para lo que es la piedra angular de su proyecto político, ¿no? Así es, y justamente de cara a este debate, el viernes pasado, un bloque clave, como es el bloque radical, clave para que vaya a suceder en el recinto justamente, sobre lo que suceda con la reforma, la ley que viene del Senado con reformas y lo que vaya a resolverse. Bueno, sentaron posiciones, es el bloque dirigido por Rodrigo de Loredo, sentaron posiciones a través de las redes sociales, cuál iba a ser su comportamiento respecto de lo aprobado y la ley que viene, la media sanción que vuelve del Senado. De eso nos va a hablar Sebastián. Exactamente. Ahora vamos por eso. Bueno, sí, Rodrigo de Loredo publicó un extenso tweet. En realidad ya no podemos hablar de tweet, ahora hablamos de la red social X. Pero bueno, tengo una obstinación en seguir llamándole Twitter no sos el único a esta red social. Va a seguir pasando. Sí. Bien, bueno, un extenso tweet donde Rodrigo de Loredo marca, bueno, el apoyo, el acompañamiento comprometido a través de distintas reuniones con el jefe de gabinete Guillermo Francos, también con el vicejefe de gabinete José Rolandi, que se instalaron las semanas precedentes aquí en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, de Martín Menem, para pactar los términos de la negociación de un dictamen unificado que va a ser va a estar tratando el día jueves en el recinto de la Cámara de Diputados, y un poco los términos de esa negociación es que se va a insistir en gran parte del texto de la redacción original que había salido de la Cámara de Diputados, por ejemplo, en lo que tiene que ver con volver a la carga con la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, también con la rebaja de las alícuotas de bienes personales, también con forzar la inclusión de Aerolíneas Argentinas, el correo y los medios públicos dentro del paquete de privatizaciones, pero se van a aceptar algunos cambios que consideran razonables que fueron aplicados por el Senado, como por ejemplo en lo que tiene que ver con el régimen de incentivos a las grandes inversiones, también esta reforma laboral ampliada, también hubo algunos cambios en lo que tiene que ver con la delegación de facultades, es decir, que la idea es hacer una especie de pastiche donde se acepten algunos cambios, pero también se logre preservar lo que fue el espíritu de la media sanción de la Cámara de Diputados. Aquí obviamente se plantea una discusión de tipo parlamentaria, porque hay quienes dicen que aquellos artículos que fueron rechazados de plano por el Senado no pueden no pueden ser resucitados por la Cámara iniciadora, que es la Cámara de Diputados. De hecho, no pueden tratarse hasta el próximo año parlamentario, es lo que dice un sector que, de todos modos, según remarcó el propio de Loredo, es minoritario en la Cámara de Diputados. En definitiva, esta discusión se va a zanjar a través de una votación sobre cuál va a ser finalmente el criterio. Si
Entonces, digamos, el criterio de la Cámara de Diputados va a prevalecer sobre lo que determinó el Senado, o si se va a dar a la, digamos, viceversa, ¿no? Así que bueno, en cuanto a privatizaciones, la postura de la UCR, o por lo menos de la mayor parte de los diputados de la UCR, que es un bloque de 34 integrantes, y Rodrigo Larrero, digamos que tiene un predicamento sobre más o menos 29 sobre esos 34 diputados, es que Aerolíneas Argentinas tiene que privatizarse, digamos, la idea es forzar la reincorporación de aerolíneas dentro de ese paquete de empresas sujetas a privatización, al igual que el correo y los medios públicos. En el caso de la aerolínea de bandera, el argumento central de Rodrigo de Loredo es que es una empresa que tiene un déficit operativo diario de, atención con esta cifra, $1.400.000 por día. Sí. No sé bien de dónde saca esta información. De hecho, cuando había estado aquí Seriani, que es el anterior presidente de Aerolíneas Argentinas, se había dicho que se estaba recorriendo un sendero de saneamiento y de reducción muy sensible, ¿no?, del déficit fiscal de la aerolínea de bandera. Pero bueno, Rodrigo Loredo dice que sigue siendo una carga muy importante de déficit fiscal. Ellos hablan de se toma de aquello que solía decirse los 500 millones anuales del déficit que tiene. Sí. Bueno. Es discutido por las autoridades de aerolíneas, dice que eso ha bajado. Bueno. Bueno, esa discusión sigue ahí latente, pero en definitiva lo que está planteando Rodrigo de Loredo es que los sectores más vulnerables no tienen por qué hacerse cargo de un servicio que es utilizado por un decil de la población. Solamente los sectores más pudientes son los que toman aviones y pueden trasladarse de un destino a otro a través de las distintas rutas comerciales. Además, lo que dice Rodrigo de Loredo, y esto me parece bastante, por lo menos polémico, es que las aerolíneas privadas pueden hacerse cargo perfectamente de esas rutas comerciales que dejarían vacante a Aerolíneas Argentinas en caso de, por ejemplo, privatizarse. Bueno, esto es un criterio al cual se aferra Rodrigo de Loredo, que me parece bastante debatible, porque aquellas rutas comerciales que no arrojan márgenes de rentabilidad, por lo general el mercado privado suele hacerlas de lado, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a meter muy adentro de esa discusión. Vamos a seguir con la siguiente placa sobre, por ejemplo, a ver si me la ponen en pantalla. Bueno, la reforma laboral, la UCR está bastante conforme. Bueno, primero con ganancias y bienes personales. Ellos sostienen que los rechazos en el Senado son reversibles porque deben tomarse como si fueran modificaciones o adiciones al texto, ¿no? Sí. Esta es la diferencia con la visión que tienen incluso en el seno del bloque radical. Recordemos que Fernando Carvajal, el formoseño, que tiene una visión bastante rebelde y díscola al interior de ese bloque, dijo que los cambios respecto a ganancias y a bienes personales aplicados en el Senado son irrevocables y esas cuestiones quedan así. Bajó el martillo y asunto cerrado para Fernando Carvajal, pero bueno, esa no es la visión que tiene Rodrigo de Loredo y la gran mayoría de los diputados radicales, que sostienen que se puede insistir con la versión original que había salido de la Cámara de Diputados. Y ahora sí, seguimos con la siguiente placa para hablar directamente de la delegación de facultades, donde también van a aceptar, en este caso, los cambios y van a aceptar fundamentalmente también los cambios que aplicó el Senado al régimen de incentivos a grandes inversiones. Hay una diferencia entre lo que votó la Cámara de Diputados, donde se había dejado librado un régimen sin especificar cuáles iban a ser los sectores que estaban comprendidos. En el Senado se aplicó un lápiz, si se quiere, más preciso, más minucioso, y se acotó cuál es el área de influencia, ¿no? Cuáles son los sectores que van a estar comprendidos dentro de la regulación. Y estos son el sector agroforestal, la minería, la tecnología, bueno, todo lo que tiene que ver con la explotación de los recursos naturales, y también hubo algunas modificaciones en lo que tiene que ver con los plazos para la libre disponibilidad de divisas. Bueno, se establecen
plazos para poder disponer de esos dólares sin tener que liquidarlos en el mercado único de cambios. Esos son cambios que se aplicaron en el Senado y que en este caso, como fueron consensuados con el gobierno por parte de los bloques dialoguistas en el Senado, la UCR va a aceptar esos cambios y no va a insistir con la versión original. La verdad es que lo que va a hacer el radicalismo va muy en línea y es afín a los intereses del Poder Ejecutivo Nacional. De hecho, no va a hacer nada que no quiera, en este caso, el presidente Javier Milei. Por ejemplo, tampoco va a boicotear lo que es la rebaja, lo decíamos antes, ¿no? Pero ahora le ponemos un poquito, hacemos un doble clic ahí. Con la rebaja de bienes personales, evidentemente el Poder Ejecutivo está resignando una importante capacidad recaudatoria del 0,6% del PBI, y ahí con un poquito de rencor, Rodrigo Loredo le recuerda que el gobierno los acusó a ellos mismos de haber sido degenerados fiscales por haber impulsado una reforma de la fórmula de movilidad jubilatoria, cuyo costo fiscal era bastante menor, hasta el 0,6% fiscal, pero aún así el radicalismo dice, bueno, nosotros vamos a darle este cheque de confianza, este voto de confianza al gobierno y vamos a apoyar este rumbo económico. Le pide, en todo caso, que asuma el compromiso de palabra de eliminar el impuesto país, pero no lo pone, de todos modos, no lo pone como una condición inexorable. Sí le pide al gobierno nacional que explicite qué es lo que quiere hacer, por ejemplo, con las privatizaciones. No es lo que quiere hacer, sino cuáles son las condiciones del diálogo al que había tenido el gobierno con los senadores dialoguistas, ¿no? Por ejemplo, lo que le pide es que diga si las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas, del Correo y de los medios públicos fueron dejadas de lado porque por un común acuerdo con los bloques dialoguistas, o si como no le daban los votos, bueno, finalmente por esa situación no quedó plasmado en el proyecto de ley. Lo que quiere es que el gobierno se haga cargo del costo político de haber quitado Aerolíneas Argentinas, pero ellos no tienen ningún problema en volver a votar como ya habían votado. De hecho, lo que dice Rodrigo Loredo es que no le sorprenda a nadie que nosotros volvamos a apoyar las privatizaciones como ya lo hicimos con el voto hace mes y medio. Así que bueno, más o menos esa es la posición de la Unión Cívica Radical frente a estos temas. Lo último que podría completar este mosaico es la cuestión vinculada a la reforma de modernización laboral. Ellos van a apoyar la reforma laboral. De hecho, consideran positivo que se haya agregado los bloqueos como causal de despido. Sí les gustaría que fuera reincorporada la cuestión de las cuotas sindicales obligatorias para los no afiliados a distintas obras sociales, pero bueno, ese es un tema que seguramente el bloque de Miguel Pichetto se parará de manos, porque de hecho ellos están pidiendo que se morigere la redacción de la reforma laboral a instancias de un pedido de la CGT. Lo que pasa que, recordemos, a lo que se trate el jueves, no puede haber más cambios. O sea, se aprueba lo que hizo diputado o lo del Senado. Lo otro que el bloque radical quiere restablecer cosas que tenía el proyecto original, pero será con otra ley que se vaya a tratar. Sí, exactamente. Más como adelante. Para ser claro, José, no va a ser una votación única en general, se va a estar votando título por título, es decir, que van a ser varias votaciones en particular, como si fuera una discusión en particular del articulado, y los diputados y diputadas nacionales van a tener que decir en cada uno de esos títulos si respetan la letra original del dictamen de la Cámara de Diputados o si optan por lo que fue el dictamen que salió del Senado semanas atrás. Así es. Bueno, después de ese muy gran informe que se ha dado, pero bueno, tenemos muchísimo más para la segunda media hora de nuestro programa, pero primero vamos entonces a una muy breve pausa.
En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
Y seguimos con el resumen en esta semana que, bien, como veníamos diciendo, es clave porque, bueno, se va a llegar finalmente a rubricar, transformar en ley la ley de bases y el paquete fiscal. Pero bueno, no es lo único que pasa en la Cámara de Diputados, ya detallamos, bueno, lo que va a ser la agenda para esta semana y también han pasado cosas en este fin de semana extra large. Bueno, hubo actividades y, por ejemplo, vamos a ver ahora en un video lo que decía el diputado nacional Miguel Pichetto al inaugurar una exposición de cuadros en conmemoración por el Día de la Bandera. Bueno, buenas tardes y agradecerle a Diputados TV la presencia en esta tarde que tiene mucho de conmemoración también del día de mañana, que es el Día de la Bandera. Estamos inaugurando una parte del edificio de la Cámara de Diputados donde desarrollo mi actividad como diputado nacional, un lugar que hemos recuperado con el apoyo del presidente de la Cámara, que me prometió que iba a venir también, y de paso hacer una presentación cultural con un pintor que trabaja fundamentalmente cuadros de banderas y carapelas, interviene en las banderas, es todo un arte y es un hombre que tiene una trayectoria en la cultura de la Argentina y también expone en el extranjero, en Estados Unidos, que es Julio Albizu. Así que, bueno, un encuentro y fundamentalmente lo que significa, digamos, recordar en el día de hoy también el Día de la Bandera, que se cumple mañana, y abrir estas oficinas que han sido recuperadas, que pertenecen al Estado público, a la Cámara de Diputados, y que estaban en un nivel de deterioro realmente muy importante cuando comenzamos a reconstruirla, a recuperar también el mobiliario, todo lo que significa, digamos, este edificio que todavía falta hacer la tarea de comunicación con el otro ascensor que no funciona, en fin. Pero es una pena porque es un edificio histórico que pertenece a la Cámara de Diputados de la Nación. Y escuchábamos al diputado Miguel Pichetto, toda una institución en la Cámara de Diputados, bueno, detallando, bueno, la recuperación de esas oficinas. Pero bueno, hacíamos referencia al principio del programa a la reunión que va a tener lugar mañana para debatir la cuestión en Acción Social y Salud Pública, esa comisión, para analizar el tema de la prevención del embarazo adolescente no intencional. De ese tema nos va a hablar Lourdes. Exactamente, el famoso Plan ENIA, ¿no?, que es este Plan Nacional de Prevención para el embarazo adolescente no intencional. Se trata de un plan que está establecido desde el año 2015. Es un plan también que se va a debatir y se va a trabajar en la Comisión de Acción Social y Salud Pública, teniendo en cuenta esto que ya veníamos hablando de, bueno, lo que ha sucedido también durante el gobierno actual, que en este caso desfinanció este plan, redujo el 50%, este plan que redujo el 50% del embarazo adolescente. Por supuesto, hay que hablar de políticas de educación sexual, de prevención, de acompañamiento también para los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Y con esto la gestión también actual, que de qué forma trabaja sobre este tipo de planes. Bueno, hay que decir que los contratos, por ejemplo, del personal tenían fecha de límite en marzo y los insumos se dejaron de abastecer en el mes de abril. Desde el Consejo Federal de Salud se definió que hay que implementar el plan en todas las provincias. Recordemos que solamente hubo, este dato es en 2018, redujo casi un 50% la tasa de embarazo en las adolescencias. Por otro lado, y lo vemos en la próxima placa, se implementaba en 12 provincias. Esas provincias más que nada eran provincias del norte como Catamarca, Formosa, Chaco, Misiones, Santiago del Estero, también otras provincias del centro, ¿sí?, como Catamarca, La Rioja, 12 provincias en total del NOA y del NOE, también de todo lo que es la parte del litoral. Y lo que establecía el Consejo Federal era que se pudiera implementar en todas las provincias
ya que, bueno, en ese momento los recursos no estaban. Se sabe poco cómo pasa y qué es lo que sucede en otras provincias, pero la idea de esta manera era poder establecer o darle una vuelta de tuerca, como quien dice, a este plan que, bueno, anunciar desde un principio recorte, motosierra, para el plan ENIA también, y de esa manera hay que contar un poquito de qué se trata esto, y es un plan creado en 2017. No es un plan que le des plata a nadie, sino que es un plan en el que vas a entregar insumos como pastillas anticonceptivas, como preservativos, diferentes campañas de prevención para la profilaxis adolescente, para también prevenir todo lo que tiene que ver con embarazo adolescente y también salud reproductiva, porque no solamente embarazarse, sino que también es cuidar la salud reproductiva, lo que es el contagio de enfermedades de transmisión sexual, normalizar y visibilizar un montón de problemáticas que tiene la sociedad y que por supuesto hay que tener políticas en ese sentido. Es por eso que, requiere una actividad conjunta entre áreas de salud, de desarrollo social y de educación para poder garantizar también los derechos de los adolescentes al acceso gratuito de todos los métodos anticonceptivos, de la educación sexual integral, de asesorías en las escuelas y la consejería en salud sexual y reproductiva en actividades de promoción comunitaria. Bueno, esto que veían ustedes ahí en la placa es los números, ¿no? Los valores. En 2018 redujo al 50%, según estadísticas por supuesto, de organismos especializados en salud reproductiva de nuestro país, que redujo el 50% los números, las tasas de embarazo adolescente no intencional. ¿Sí? Ahí es donde estaba también el problema. Entre 2018 y 2021, la tasa de fecundidad adolescente, que mide la cantidad de hijos nacidos vivos por año sobre el total de adolescentes, para explicarle un poco en qué consiste esta tasa, se redujo de 49 a 27. En este marco, apenas el 27% de las mujeres de 10 a 19 años se convirtieron en madres, y en términos porcentuales, el embarazo adolescente cayó casi en un 50% durante estos años, que abarcó a 2 gestiones nacionales distintas. Quiere decir que va más allá de del color político de la gestión. Lo importante es la prevención y la educación sexual, así que en el día de mañana a las 13 horas se va a debatir con expertos, con especialistas en la Comisión de Acción Social y Salud Pública, presidida por el diputado Pablo Yedlin de Unión por la Patria Tucumán, el tema de financiamiento del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional. Justamente, y bien, como bien decís, es para evitar el desmantelamiento, que es el que denuncian sectores de la oposición, que se estaría produciendo en ese programa, implementado, como bien decías, en 2018 durante la gestión de Mauricio Macri y continuado durante la gestión de Alberto Fernández. Yo lo que veía era que al principio se instrumentó en 12 provincias, las que de mayor riesgo de embarazo adolescente, y después... Sí, que por ahí, en este caso tienen capaz una mayor precariedad también a la hora de acceder a diferentes políticas en materia de educación sexual, ¿no? Así es. Y que también son más conservadoras y que hay otra idiosincrasia, ¿no? Eso también pasa. Totalmente. Y bueno, entonces bienvenidos a esta discusión. Desde el oficialismo dicen que no se está desmantelando nada. Veremos, es un buen debate que podrá darse mañana. Por supuesto. Como decíamos, toda la atención va a estar puesta en la otra reunión. Esta probablemente se encime con esa reunión, pero bueno, veremos a ver qué es lo que sucede. Vamos ahora a ver las declaraciones, no escuché a ver bien quién es a quién vamos. Iparraguirre, el diputado Iparraguirre, que estaba con nosotros el miércoles pasado y que nos contaba esto. Con muy pocas expectativas realmente. No lo digo de pesimista que sea yo, al contrario, bien, no quisiera creer todo lo contrario, sino porque los antecedentes que tenemos hasta acá nos hacen ser pesimistas, nos hacen esperar un desenlace que en nada va a beneficiar a ninguno de ustedes, los que están del otro lado de la pantalla, a ningún argentino y argentina de a pie,
a nadie que labura, a nadie que invierta, que arriesgue, que produce, que eduque, que cure. A mí me gusta tomar la derecha de eso que plantea el presidente, denominando los argentinos de bien, entendiendo que los argentinos de bien no son solo los que están de acuerdo conmigo y quienes no lo son, no sé, son argentinos del mal. Entiendo que los argentinos de bien son esa inmensa mayoría que empujan del carro todos los días. Bueno, en esa inmensa mayoría, ni en la reforma laboral, ni en la reforma del Estado, ni en la delegación de facultades, ni en la reforma energética y de hidrocarburos, ni en ganancias, ni en la baja de bienes personales, ni en la privatización, etcétera, 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 no hay una sola medida, un solo artículo en esa ley que uno pueda decir que beneficia, que ayuda, que acompaña a alguno de esos argentinos de bien. Llamamos al diputado Rogelio Iparraguirre hablando de manera muy crítica respecto de la ley de bases y el paquete fiscal que se van a debatir esta semana, y previendo ya lo que va a ser ese debate, ahora esta tarde va a haber una reunión en el despacho del presidente de la Cámara, Martín Menem, donde va a estar presente José Rolandi, que es el vicejefe de gabinete, que ha sido clave durante todas las negociaciones de esta ley de bases. Va a estar también seguramente María Garzábal Murphy, que es la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo. Van a estar reunidos con los jefes de los bloques para, es una suerte de labor parlamentaria que se va a hacer hoy, sí, justamente para ver cómo se va a trabajar una labor parlamentaria respecto ya no de la sesión, sino de lo que va a ser la comisión de mañana. Sí, siento que es una película que ya la vi muchas veces esta, ¿no? De estas reuniones entre los negociadores en jefe del oficialismo. Es un déjà vu permanente el debate. Es un déjà vu permanente, bien lo dijiste vos, José. Sí, eso, así es. Y es una continuidad también. Va a haber una reunión mañana, en este caso mañana, ya no hoy, entre el jefe de gabinete, Guillermo Francos, con gobernadores de Juntos por el Cambio. Ya se siguen llamando de Juntos por el Cambio los 10 gobernadores que llegaron a través de esas listas. Van a estar reunidos. No va a ser una reunión con todo conjunta, sino va a recibirlo de manera individual. Va a estar el de San Juan, Marcelo Orrego, va a estar el de San Luis, Claudio Poggi, va a estar el de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, y va a estar el Gustavo Valdés de Corrientes, que en este momento tiene grandes problemas. Obviamente con la atención, todos los focos están puestos en su provincia, donde se ha producido la desaparición de el chico Loan, y está todo la atención puesta ahí. No quiere sorpresas, ¿no? El gobierno no quiere que hayan diputados y diputadas nacionales que respondan a estos gobernadores que de repente se diferencien en asuntos que son muy sensibles, como la restitución del impuesto a las ganancias. Recordemos que al oficialismo se le escapó la tortuga en el Senado, claro, con un impuesto que se coparticipa entre la totalidad de las provincias argentinas, así que no quieren ningún tipo de imponderable aquí en la Cámara de Diputados. Pero ya se había reunido Francos hace unos días, nomás creo que el jueves pasado, con los gobernadores peronistas del Norte Grande, ¿no? Estuvieron Jaldo, Jalil, Sáenz, y el de Jujuy, Sadir. Sí, que también le llevaron el apoyo de estas provincias, de la representación que tiene cada uno de esos gobernadores, a la ley bases y al paquete fiscal, contrariamente a cómo votaron muchos de sus diputados y diputadas, ¿no? Porque aquí habían votado en la Cámara de Diputados en contra de esas leyes muchos de esos diputados que se referencian provincialmente en esos gobernadores. Así es, sí, está toda la atención puesta y obviamente están trabajando con los gobernadores porque, para evitar lo que pase, porque se va a dar una situación muy particular con el tema de ganancias, que es lo que reclaman los gobernadores, obviamente, y que les salió mal porque fue rechazada en la Cámara de Senadores este tema, y le salió mal en general, porque por ejemplo, uno de los más ahora, obviamente y muy previsiblemente, si los diputados consiguen los votos que en principio los tendrían para restablecer lo que se había aprobado en la Cámara de Diputados,
¿Qué es lo que pasa? En el Senado se había morigerado de manera tal que, por ejemplo, excluía a los trabajadores de... No los excluía, pero le subía el piso al 22% a los trabajadores patagónicos. Claro. Y ahora ya esa prerrogativa la pierden los patagónicos. O sea, si se restablece lo sancionado en la Cámara de Diputados, bueno, ahora ya los patagónicos marchen presos. Claro, porque no hay tintas medias. O se aprueba la versión del Senado, o se aprueba la versión de la Cámara de Diputados. Recordemos que no se pueden aplicar cambios en esta instancia, ¿no? O hay que optar entre una y otra versión. Y vos decías bien, y vamos a reiterarlo porque vale la pena, el tema de cómo va a ser la votación. Porque originalmente, y lo habíamos dicho en la previa, porque esto es muy novedoso todo lo que se está dando ahora, pero ¿qué es lo que va a hacer? Originalmente se preveía que iba a haber un dictamen donde iban a estar todas las cuestiones. Esto sí, esto no, esto sí, esto no. Probablemente haya más de un dictamen. Pero el otro día, el miércoles pasado, en nuestro programa del miércoles, estuvo acá Juan Manuel López, que decía cómo es que se iba a resolver y va a ser una suerte de votación en particular lo que se va a hacer. O sea, no va a haber una sola votación, va a haber varios dictámenes, en todo caso. O sea, se va a abrir el texto de la ley bases y también el texto de la ley fiscal, se va a abrir por títulos. Por títulos, así es. Claro. Y entonces, como fue la votación en particular, va a haber, imaginemos cómo va a ser la sesión. Seguramente va a haber un miembro informante, claro. A la hora que sea citada, va a ser citada por la mañana, nos decían, muy probablemente a las 11 de la mañana sea citada, todavía no ha sido confirmada, pero va a haber un miembro informante, seguramente del dictamen de mayoría, tal vez y muy probablemente sea el único dictamen que haya y que los demás vayan por el rechazo directamente o a rechazar todo de manera en particular. Y después no va a haber, imagina, va a asumir al principio de la sesión la diputada Biasi. Claro, por Miriam Bregman, ¿no? Claro, pues ya tienen un mecanismo de rotación de bancas por el cual hay un compromiso del PTS, el partido de Miriam Bregman, para cederle el lugar a Biasi, que creo que es del Partido Obrero. Claro. Así que bueno. Pero bueno, un detalle. Dice que fue candidata a jefa de gabinete por el partido. Jefa de gobierno. Jefa de gobierno, por el partido de... Claro. Así es, y bueno, allá van a haber cuestiones de privilegio, imagino también. Probablemente pueda haber cuestiones de privilegio, probablemente pueda haber homenajes, no necesariamente, pero sí lo puede haber, porque es una sesión común, donde va a haber un único tema, una sesión especial, pero puede haber todo eso. Puedo poner que sea ya este jueves, o sea. Va a ser el jueves y el después, jueves, no sé, el 27, ya finalmente estamos. Así será, y después viene bueno, hablará un miembro informante. Después hablará otro miembro informante si hay otro dictamen de minoría. Y después no hay oradores que estén establecidos porque no va a haber un debate. Claro. La labor parlamentaria sí va a haber. Pero ahí se va a resolver esto que estamos diciendo, que nos imaginamos que no va a haber lista de oradores, directamente se va a votar título por título. A votar y habrá oradores para cada título. Para cada título. O sea, cuando pidan la palabra en el momento. O sea, pero no imaginen que tenga que haber 100 oradores, porque obviamente van a tratar de estirarlo. Los que van contra la ley van a tratar de estirarlo. Esperemos que afuera reine la calma. Sí, hasta el momento no hay una convocatoria de organizaciones políticas y sociales como la hubo la semana anterior, cuando se trató en el Senado, para tratar de condicionar o para tratar de generar un estado de ánimo negativo, ¿no?, en contra de que salga esta ley bases y el paquete fiscal. Así que uno presume que el escenario va a estar un poco más sereno y que los diputados van a poder votar a conciencia. Lo que sí queda claro a esta altura, José, es que va a haber ley. Finalmente esto llega a un desenlace después de 6 meses o 7 meses de gestión y finalmente Javier Milei, sea la versión que quede en limpio, va a tener su prometida ley de bases. Y se va a celebrar el 9 de julio en lo que él llamó el Pacto de Mayo, que ya no sé si llamarlo Pacto de Mayo. El presidente está obstinado en seguir llamándole de esa forma, pero va a ser el 9 de julio en la provincia de Tucumán, en coincidencia con el Día de la Independencia Nacional. Tucumán, cuyo gobernador ayer vino de Buenos Aires en vuelo de línea para hablar con sus diputados, para decirle lo que tienen que hacer, los que al menos le responden. Así lo veíamos en una foto que me llegó justamente y lo veía haciendo la cola como cualquier... Está bien, la casa llega para todos.
Bueno, y llegamos al final de esta edición. Sebastián, gracias por Un gusto como estado. siempre, José. Gracias, Lourdes, Gracias, por haber José. estado. Nosotros nos encontramos mañana a las 15 horas haciendo la previa de lo que va a ser ese plenario clave para la ley de bases. Ahora los dejamos en compañía de Amanda Alma y su equipo de Tercera Edición. Hasta mañana. Dengue,